Mucho gusto, jóvenes. En esta oportunidad el tema de lo que vamos a hablar son derivadas. Vamos a hablar de tres formas en que nosotros podemos encontrar una derivada de una función o de una constante, de una potencia y de una constante por una función. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces empiezo con la primera, que es derivadas de una constante. Una constante es un número, como el que vemos acá, un 5, puede ser 3/4, 1/3, cualquier número. Puede ser también la raíz de 3 dividido la raíz cuarta de 3 o de 5. Esto es una constante. Esto que tenemos acá también es una constante. 3a más b es una constante. Entonces, ¿qué no es una constante? Cuando tiene una x, entonces esta ya no va a ser una constante. Entonces, una constante es cuando no tiene o no está acompañada de ninguna x ni una y. Tengo acá dentro de un cuadro, f de x. F de x es lo mismo que decir d de y o d de x. Al hablar de esto es una derivada. La derivada de x es igual que decir d de y dividido d de x. Estos dos significan lo mismo. Yo puedo poner aquí en lugar de la derivada, yo puedo colocar en lugar de esto, de la derivada, yo puedo colocar un d de y, d de x. Esto significa derivada. Es lo mismo que decir f de x o f y una rayita sobre la f y x. Esto es una derivada y esto también es una derivada. O sea que hay ocasiones en un libro nosotros podemos encontrar d de y dividido d de x. Esto es una derivada. O lo podemos encontrar f y un palito sobre la f y de x. Eso es una derivada. Hay dos formas entonces de representar o decir que es una derivada. Entonces, pongamos atención por favor acá. Dice que para derivar una constante, lo único que vamos a hacer aquí es cuando tenemos la derivada de una constante, tenemos aquí, por ejemplo, f de x es igual a 5. La derivada de este f de x, de la derivada de 5, va a ser 0. Cualquier derivada que sea una constante, es decir, que no tenga x. Si no tiene x, va a ser una constante. Entonces, la derivada va a ser igual a 0. Tengo otro acá. La derivada de 3/4. La función que yo tengo es 3/4. La derivada de 3/4, como este no tiene una x, entonces va a ser 0. Va a cambiar si aquí tuviera una x. Entonces ya no es una constante, ya está acompañada de una x. Vemos otro acá, tampoco hay una x. En este que está acá tampoco hay una x. Entonces esto es una constante. Por ser una constante, la derivada de una constante va a ser 0. Tengo otro acá, 3a más b. Esto no es una constante porque la a y la b puede ser cualquier número, un número conocido, en este caso ab. Como no está x aquí, entonces este va a ser una constante. Y la derivada de una constante va a ser igual a 0. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Señoritas. Señoritas y jóvenes.
Profe, o sea Profe, que ¿puede si no repetirlo contiene... ¿Qué manda? A ninguna escuché. que si podría repetirlo de 3A más B? Este que está acá. Esta es una constante porque no está X ahí. Recuerde que es f de X. Aquí no está X. Como no está X aquí, esto va a ser una constante. Entonces, por ser una constante, la derivada de una constante va a ser igual a 0. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, eso es el primero. Ya vimos el primero, está fácil. La derivada de una constante va a ser 0. Por favor, la derivada de una constante va a ser 0. Vamos con el número 2. Dice la derivada de una potencia. Es decir, ahora sí va a estar X. Pero, por ejemplo, f de X es igual a X al cubo. X al cubo. Aquí ya tengo una potencia. La X ya tiene una potencia. La derivada de esa potencia va a ser igual a... Recuerde que la derivada se le escribe el saltillo o de esa forma, d de y dividido d de x. Puede estar aquí. Entonces, para derivar una potencia, aquí ya está x, y esa x tiene una potencia. Si usted se da cuenta, aquí no hay un número antes de x. Entonces, ¿cómo lo voy a derivar? También es sencillo. Lo que voy a hacer es pasar o bajar la x al lado izquierdo de la x. Entonces, bajo 3. Bajo este 3 al lado izquierdo de la x. Sería 3x. ¿Ya? 3x. Y al exponente le voy a restar 1. Lo voy a escribir acá. 3 menos 1. ¿Cómo quedaría entonces la derivada? La derivada sería 3x, 3 menos 1, ¿cuánto sería? 2. 2. Entonces, la derivada de esta función x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Dudas, jóvenes? Señoritas. Hago otro. ¿Está bien? Por ejemplo, tengo la función x al... Solo así x. Necesito derivar esta función. F de x es igual a x. ¿Cuál sería la derivada de x? Para hacer esta derivada, voy a copiar ahora d de y dividido d de x. Esto es lo mismo que la derivada. Significa lo mismo. Entonces, la derivada de x, ¿qué número es la potencia de x aquí? 1. 1. Entonces, aquí yo debería bajar el 1 se queda ahí, pero como ahí es solo una X, la respuesta no puede ser 0. Vea, por favor, aquí sería, lo voy a escribir, X, bajaría el 1 que está aquí, lo bajaría aquí, pero recuerde que el 1 no se escribe porque se entiende. Ahora aquí, 1 menos 1, ¿cuánto es, jóvenes? Señoritas. ¿Cuánto sería aquí? 0, profe. 0. Entonces, x va a estar elevado a la 0. Pero recuerde una cosa que se les ha venido diciendo, es de que todo número elevado a la 0, ¿a qué es igual? Ya no se acuerdan. Todo número elevado a la 0 va a ser igual ¿a qué? 1, profe. A 1. Entonces, d de y dividido d de x va a ser igual a 1. Escuchen aquí. Cuando yo quiero derivar una función que solo tiene una x, la derivada va a ser igual a 1.
Se debe escribir 1. No va a ser 0. Por favor. Aquí es 1. ¿Por qué? Porque el exponente es 0. Y todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Dudas? ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? No hay dudas. Voy a hacer otro, el último de este lado. La función f de x va a ser igual a x a la quinta potencia. Voy a derivar esta función. Entonces, aquí voy a usar la f con el saltillo, que significa derivada. Derivada de x va a ser igual a... ¿Qué hacemos aquí, jóvenes, señoritas? ¿Cómo derivo esto? Bajamos el número 5 en el lado izquierdo de x. Eso, 5 al lado izquierdo de x. Y arriba, al 5 le voy a restar 1. Siempre va a ser así. Al 5 o al número que está arriba, le voy a restar 1. Siempre va a ser restarle 1. Bajo el número que está aquí arriba, a la par del x del lado izquierdo, y arriba lo resto. ¿Cómo quedaría entonces? La derivada de x va a ser igual a 5x a la cuarta. 5x elevado a la cuarta potencia. ¿Dudas, jóvenes? ¿Está fácil, sí o no? Profe, ¿y podemos colocar, así como donde está lo de la derivada, cualquiera de las dos? Sí, cualquiera. Puede ser este o puede ser este. Usted va a encontrar en un libro, yo lo explico porque hay ocasiones donde encuentra esto en un libro y no sabe qué significa. ¿Ya? Y esto también lo puede encontrar en un libro y a veces no sabemos qué significa. Entonces, esto significa derivada de. Igual aquí, esto significa derivada de. ¿Ya? Estamos derivando. Es lo que hicimos aquí. Aquí estoy derivando x. Y para derivar x, siempre que yo vaya a derivar solo x va a ser igual a 1. Si yo tengo f de x igual a x elevado a la quinta potencia, ese 5 lo bajo y aquí lo resto. Esa es la derivada. No sé si ustedes se acuerdan, en la derivada por la definición se hacía un procedimiento. No sé si se acuerdan. Y la respuesta nos daba al final una respuesta. También lo podemos hacer de esta forma y nos va a dar la misma respuesta. Bueno, dudas, jóvenes, porque voy a pasar al último. Jóvenes, señoritas. Profe, ¿y qué pasa si fuera fx es igual a, por ejemplo, 2x elevado a la cuba? No se puede trabajar de esa manera. Sí, bueno, entonces, como ahorita ya expliqué, sin un número a la par de x, es lo que expliqué ahorita. Entonces, lo que me está preguntando la señorita ya es lo que tengo acá. Una constante por una función. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya, jóvenes? Una constante por una función. Voy a borrar esto y explico lo que preguntaba la señorita. Que sería así. Por ejemplo, f de x es igual a 5x al cubo. Así, ¿verdad, señorita? Eso ya es una constante por una función, es lo que voy a explicar ahorita. Entonces, lo que voy a hacer aquí para derivarlo es... Aquí voy a colocar, voy a bajar el 3 del lado izquierdo a multiplicar, o voy a escribir el signo de multiplicación, a multiplicar con el 5. Y aquí x y el 3 le vamos a restar 1.
ese 3 que está arriba baja a multiplicar con el 5. Y arriba el exponente le vamos a restar 1. ¿Cómo queda entonces? La derivada de X va a ser igual a 3 por 5, 15, X y 3 menos 1 me queda 2. ¿Cuánto es entonces la derivada de 5X al cubo? Es 15X al cuadrado. ¿Ya? Profe, ¿y es el mismo procedimiento cuando el exponente es negativo? Cuando veamos uno, por ejemplo, una función f de x es igual a x a la menos 3. Hagamos a la menos 3. ¿Así es? Pero coloquémosle un número, un 4 aquí. Miren lo que vamos a hacer ahí. Bajamos ese menos 3 a este miembro. Va a multiplicar. Entonces quedaría la derivada de esto sería menos 3 por 4x menos 3 menos 1. Recuerda que estamos restando 1 siempre. ¿Ya? Entonces operamos. La función de x sería igual a ley de signos. Menos por más sería menos. 3 por 4, 12. Y x va a estar elevado ¿a qué? Negativo 4. Negativo 2. Sería menos 4. Recuerda que está menos 3 menos 1. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. ¿Se acuerdan de eso? Ya no, un poco. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí estaría la derivada de esa función que tenemos acá. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Vieron cómo quedó? Se suman aquí porque son signos iguales. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, la derivada de 4x elevada a la menos 3 va a ser igual a menos 12x a la menos 4. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Pueden preguntar, no tengan pena. Jóvenes, señoritas. ¿No hay dudas? No, profe. ¿Está fácil? Bueno. Eso es lo que teníamos para el día de hoy, jóvenes. Solo voy a hacer este más 4. No sé si se ve esta derivada. F de x es igual a 5x al cubo más 4. 4 es una constante. ¿Sí? El 4 es una constante. Entonces, la derivada de esto sería f de x es igual a 5 por 3, 15x, 3 menos 1 quedaría 2. Y este 4 se convierte en 0, ya no se escribe, se elimina, aquí no se escribe. Quedaría así. ¿Ya? Jóvenes, señoritas. ¿Dudas aquí? No, profe. No, profe. ¿Profe lo puede explicar de nuevo? Bueno, si yo tengo esta función 5x elevado al cubo más 4, al principio dijimos que cuando es una constante, este se convierte en 0. La constante se convierte en 0. Y aquí la constante es 4. Entonces, ese 4 se convierte en 0. Si se convierte en 0, ya no se escribe aquí. ¿Ya? Y esto, lo que hacemos es 3 por 5 me da 15. Y el x aquí lo bajamos. A 3 le resto 1, me queda 2.
Es lo que yo coloqué acá. La respuesta o la derivada es esto que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Esa va a ser la derivada. ¿Ya, jóvenes, señoritas? ¿Preguntas? Profe, ¿y si en caso fuera en fracción? Igual, mire, por ejemplo, f de x es igual a 4x, ¿qué? 4x al cuadrado, más 3/5. Así. ¿Así? Bueno, aquí lo que voy a hacer es, la derivada sería igual a 4 por 2, 8, x. Recuerde que 2 menos 1 me queda 1, por eso es 8x. Y esto se elimina, ¿por qué? Porque es una constante. La constante se convierte en 0. La respuesta es solo 8x. Ahora, voy a escribir una fracción en lugar del 5. ¿Está bien? Por ejemplo, f de x es igual a 3/4 x al cubo. ¿Vean eso? Ahí hay una fracción. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar 3/4 por 3. Recuerden que aquí, para derivar, voy a bajar este 3 por 3/4 x, 3 menos 1. Aquí bajé el 3 que está aquí, lo bajé a multiplicar por 3/4. X, 3, el 3 que está arriba, le restamos 1. ¿Cómo queda entonces? La derivada de esto sería igual a. Recuerde que esto es una multiplicación. El 3 tiene un 1 abajo. Entonces, 3 por 3, 9. Coloco aquí 9. Abajo, 1 por 4, 4x, 9/4, x, ahora 3 menos 1 me quedaría 2. La respuesta ahí es 9/4 x al cuadrado. ¿Por qué 9/4? Eso no lo puedo simplificar, tampoco lo puedo dividir. 9 dividido 4 me quedaría 2.5, creo yo. Entonces, no lo puedo dividir. ¿Ya? Entonces, lo dejamos como fracción. Otra cosa, si yo pudiera simplificarlo, se simplifica. Si aquí me hubiera quedado 10/4, ese 10/4 sí se puede simplificar. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. 5/2 sería la respuesta. Pero aquí quedaría 9/4. ¿Por qué? Porque esto no se puede simplificar, no se puede dividir. La respuesta sería 9/4 x al cuadrado. Aquí es 3, sería al cuadrado porque le restamos 1. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, ¿y puede estar en donde está elevado, puede estar en fracción también? Puede estar en fracción también, pero eso lo vamos a ver después. ¿Está bien? Porque ya sería una potenciación, una radicación, un radical, una raíz. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a dejar así. Aquí yo solo voy a poner números enteros, ya sea negativo o positivo. ¿Ya? Así es, jóvenes. Si no hay dudas, ahí terminamos, jóvenes. Profe,